Ahí estás. Sí, Cristian. Bueno, buenas tardes a todos. Como Universidad Católica, para nosotros es un gusto poder brindar este espacio en este encuentro de Construyendo al Desconstructor, Mentira, la Posverdad, y acompañado por el doctor Ignacio, a quien agradecemos. La pregunta por el qué es la verdad y cómo podemos conocerla es una de las más antiguas de la filosofía, que hasta hoy nos seguimos preguntando y nos va a atravesar durante toda nuestra vida. Y en estos últimos tiempos es frecuente el empleo de un concepto, el de la posverdad. Sin embargo, el sentido que se le atribuye al mismo no es unívoco. Este encuentro nos invita a repensar las categorías de deconstrucción y posverdad propia de la posmodernidad y a entablar un diálogo fructífero. Les deseo para todos que tengamos un hermoso espacio para volver a lo que es la universidad, las cuestiones disputantes que dieron origen al pensamiento, y creo que Ignacio para nosotros va a ser un gran hacedor de volver a repensar lo que es la verdad. Agradezco muchísimo a la licenciada Cecilia Sturla, directora del Instituto Familia y la Vida, por esta hermosa iniciativa, junto al Departamento de Filosofía del Vicerrectorado de Formación, en su jefa, la licenciada Laura Urbina. Ignacio, muchas gracias por este momento, gracias por comunicarte uniendo fronteras y sobre todo por este momento de encuentro y de diálogo. Muchísimas gracias en nombre del señor rector de la universidad y también de todos aquellos que queremos aprender siempre y dejarnos enamorar por la verdad. Así que, Cecilia, te damos la palabra y de nuevo, Ignacio, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, padre Cristian. Me toca a mí hacer la presentación de mi amigo personal, el doctor Ignacio Garay. En este evento tenemos desde gente que está cursando filosofía en el colegio secundario, tenemos alumnos universitarios, tenemos colegas, tenemos amigos, así que es casi innecesario decir que Ignacio Garay es licenciado en filosofía por la UCA, que da clases en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, que da clases en la Universidad Austral, que se doctoró en la Universidad de Navarra y que la Universidad de Navarra lo convocó, lo invitó para dar clases en su universidad desde hace 1 año y medio, por eso Ignacio está viviendo allá. Quizás lo más importante del perfil de mi amigo personal, Ignacio Garay, es que es rockero, le gusta el rock, participó de sendas bandas de rock allá por la época universitaria, por lo menos desde que yo lo conocí, y sigue ahora, ¿no es cierto, Ignacio? ¿Estás con una banda allá en España o no? Sí, el rock no se deja. El rock no se deja. Bien, señores, yo no quiero interrumpir este momento, los dejo. Ignacio, el auditorio es tuyo. Maestro, acá los tenés. Muchas gracias. Cuando estudié filosofía en la universidad, di con un libro de John Rawls que se llamaba Justicia como imparcialidad, política no metafísica. Siempre me llamó la atención qué significaba la segunda parte del título y qué significa para la justicia de una sociedad, política no metafísica. Significa que para ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida de una sociedad en común, no sirve de nada discutir cuestiones de metafísica, ya que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Creo que es mejor no discutir temas de metafísica para dirimir cuestiones públicas. Saquemos a la verdad de la cuestión pública. Pongámosla entre paréntesis. En nombre de la verdad se han cometido los más grandes exterminios de la historia de la humanidad. No pueden convivir la democracia y los absolutos. No pueden convivir la democracia y la verdad. Hagamos política, no metafísica.
Más o menos con estas palabras comenzó su discurso a favor de la legalización del aborto en el año 2018 en el Congreso de la Nación, Darío Stanraichberg, de quien puede decirse que es el filósofo argentino más popular de nuestro tiempo. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es o fue conductor del programa televisivo Mentira la Verdad desde 2011 hasta 2015 en el canal Encuentro de la TV Pública Argentina, y su libro Filosofía en 11 frases fue el libro de no ficción más vendido en Argentina durante varias semanas en el año 2018, el año en el que nació, en el que salió el libro, perdón. Si hubiese sido el año que nació, hubiese sido muy, muy precoz. Y a través de sus vastos trabajos de divulgación, en conferencias, libros y en los programas de televisión a los que ha sido invitado, ha logrado instalar en gran parte de los medios de comunicación e incluso de la cultura argentina, algunas, a través de lo que él llama la deconstrucción, algunas ideas filosóficas como la negación de los valores morales absolutos y el abandono de la búsqueda de la verdad, tan característica del pensamiento filosófico clásico. Pero ¿puede su propio pensamiento deconstructivo ser deconstruido? ¿Qué supuestos metafísicos tiene? ¿Es un pensamiento coherente consigo mismo? ¿Y hasta qué punto vale la pena adherir a ese pensamiento? Bueno, para responder a estas preguntas, les propongo en esta pequeña charla, que se llama Deconstruyendo al deconstructor, mentira a la posverdad, les propongo hacer una deconstrucción en 4 pasos del pensamiento de Stanraichberg, mostrando en primer lugar cuáles son algunas de sus principales influencias filosóficas, en segundo, analizando algunos de sus temas centrales, en concreto el de la posverdad y la teoría de la deconstrucción, luego viendo algunos supuestos metafísicos que estas teorías tienen, y por último, realizando un análisis crítico para ver justamente qué cosas se le pueden criticar a este pensamiento y qué cosas se pueden rescatar de él, si es que hay alguna. Así que comencemos entonces con las principales influencias. Voy a nombrar algunos de los filósofos que más lo influyeron, y voy a describir brevemente esas ideas ahora, y luego cuando veamos el pensamiento de Stanraichberg vamos a ver cómo estas ideas están presentes en él, ¿sí? Entonces, en primer lugar, de Friedrich Nietzsche, toma la idea de que no hay hechos, sino solo interpretaciones. Es decir, que la realidad no es algo en sí, no es algo que tiene una consistencia propia, sino que solo hay interpretaciones de ella, puntos de vista, perspectivas, por así decirlo. En segundo lugar, de Martin Heidegger, toma el concepto de la historia del ser y sus manifestaciones epocales. Esto significa, en pocas palabras, que el ser no es algo estable, no es algo con consistencia propia, sino que es más bien un devenir que se va manifestando en distintas épocas, eso significa epocal, de distintas maneras. En tercer lugar, de Michel Foucault, toma las ideas del poder y el control social, es decir, cómo el poder utiliza distintos mecanismos de imposición de algunas ideas para poder controlar a la sociedad. De Jacques Derrida toma el tema de la deconstrucción, precisamente, que lo vamos a analizar a continuación, en breve. Y por último, de Gianni Bátimo, la idea de pensamiento débil. Es decir, que no hay verdades absolutas, verdades sólidas, verdades fuertes. Por eso a esto se opone un pensamiento débil en el que solo hay opiniones, verdades momentáneas, culturales, etc.
Pero metámonos de lleno en el pensamiento de Stan Reisberg y de uno de sus temas centrales, que es el que nos ocupa hoy, que es la deconstrucción. Para entenderlo lo más precisamente posible, con la mayor precisión, vamos a leerlo, algunos textos de él, de primera mano, y así vamos a tratar de entenderlo bien. ¿Qué es la deconstrucción? La pregunta deconstruye, desmantela toda certeza para hurgar en sus orígenes, deconstruye para comprender las razones por las cuales un sentido se fue desplegando de cierto modo cuando pudo haber tomado otros tantos caminos posibles y todos ellos a su vez deconstruibles. La potencialidad de toda pregunta de poder ser otra hace que todo pueda ser deconstruido. Muy bien, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa la deconstrucción según este texto? Deconstruir es poner en duda una idea que ha sido instalada como si fuera una verdad. ¿Sí? Las ideas que nosotros consideramos que en nuestra cultura son verdaderas, son verdades, en realidad han sido instaladas de alguna manera para que nosotros pensemos eso. Entonces la deconstrucción significa ponerlas en duda, averiguar sus orígenes, es decir, comprender las razones por las cuales llegó a instalarse como una verdad, ¿sí? Cuando en realidad pudo haber sido de otra manera. Siempre toda idea que se ha instalado como verdad es por alguna razón, y tranquilamente podría haberse instalado como verdadera otra idea y nosotros pensar que esa es la verdad, ¿no? Por eso todo es deconstruible. Toda idea, toda costumbre, todo hábito, todo lo que nosotros podamos tener como cierto, en el fondo puede ser deconstruido. Entonces, la filosofía, que es principalmente de construcción para Stan Reisberg, muestra una primacía de la pregunta por sobre la respuesta. Es decir, la pregunta no es el principio como para averiguar una respuesta y entender esa respuesta y tenerla como verdadera, sino al revés. La filosofía consiste en tomar algo que es dado como una respuesta, como una verdad, y poner la pregunta con el fin de desmantelar esa verdad o esa respuesta. Y también hay una primacía de la duda sobre la certeza. Esto es el escepticismo, ¿no? No hay certezas, no podemos estar seguros de absolutamente nada. Entonces la duda también ya no es más un medio, un mecanismo para alcanzar la certeza, como podría ser en Descartes, por ejemplo, la duda metódica, sino que se convierte en la naturaleza misma de la filosofía. La filosofía no es otra cosa que dudar de las cosas que se nos presentan como ciertas. Y esto está relacionado, obviamente, con el tema de la posverdad. Así que leamos a Stan Reisberg a ver qué dice de la posverdad. Asumimos entonces que toda verdad es provisoria, hipotética, conjetural, y que cada vez que desenmascaramos un nuevo intento de imponerse una máscara como rostro, sabemos que ingresamos en un itinerario sin fin, donde cada nuevo desenmascaramiento se nos presenta una nueva máscara, donde cada nuevo desenmascaramiento nos presenta una nueva máscara para desenmascarar. ¿Qué significa esto? Bueno, empecemos explicando el significado etimológico de la palabra posverdad. Ese pos ya nos dice algo, ¿no? Pos significa después, pero no significa solamente después, sino que significa que lo que estaba antes pereció, ya no corre más, no vale más. Como cuando se habla de posmodernidad. La posmodernidad, obviamente, es la edad que viene después de la modernidad. Pero no significa solo eso, significa además que los ideales de la modernidad ya no corren, ya no se tienen más por auténticos, por verdaderos. Entonces la posverdad tiene ese significado también, que la idea clásica de verdad ya no corre más. ¿Pero cuál es la idea clásica de verdad? Bueno, la idea clásica de verdad lógica, es decir, la verdad del conocimiento humano, es la de la adecuación entre el intelecto y la realidad.
O sea, cuando alguien está diciendo la verdad o está pensando la verdad, cuando lo que está en su inteligencia, lo que piensa, es igual a lo que hay en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso que hoy es jueves, en mi mente, y en la realidad hoy es jueves, hay adecuación. Entonces eso es una verdad. Y la falsedad es justamente lo contrario, la no adecuación entre la inteligencia y la realidad, ¿no? Vendría a ser como tomar la forma de la realidad. De hecho, de ahí viene la palabra informarse. Estar informado quiere decir que nuestra inteligencia tome la forma que tiene la realidad en sí misma. Bueno, en la era de la posverdad, esta idea clásica de verdad lógica no va más. ¿Por qué? Porque es imposible que haya una correspondencia, una adecuación entre nuestro pensamiento y la realidad. Nunca podemos llegar a conocer exactamente o con cierta precisión cómo son las cosas en sí mismas, cómo son los hechos. Nunca podemos acceder a los hechos en sí mismos, sino solo a través de nuestra interpretación, sino solo a través de nuestra perspectiva. Esto es lo que quiere decir Bátimo, ¿no? Y de acá lo toma Stan Reisberg, cuando dice que la verdad no existe, el pensamiento débil. No hay verdades objetivas, sino solo perspectivas, interpretaciones, recortes. Y esto significa que toda verdad, entre comillas, porque no es la verdad clásica, la verdad de adecuación, sino lo que nosotros llamamos verdad, pero en realidad, como ya vimos en la parte de la deconstrucción, es justamente una construcción cultural, algo que alguien ha construido y ha instalado para que pase como verdadero, es justamente una construcción, o una naturalización. Esta palabra también se usa mucho. Se naturaliza una idea, es decir, se hace pasar como natural. Pero en realidad no lo es, en realidad es una construcción que alguien ha formado y que tranquilamente la podría haber formado de otra manera, u otra persona podría haber formado otra construcción, y entonces las verdades serían otras hoy. Y por eso toda verdad, de nuevo entre comillas, es funcional a un poder, y esto lo toma Stan Reisberg de Foucault. Es decir, si toda verdad, todo lo que nosotros consideramos como verdad es una construcción cultural, una naturalización, no es por casualidad, sino que es porque alguien lo instituyó de esa manera, porque le sirve, porque le conviene que eso sea considerado como verdad, porque le garpa, porque le viene bien. ¿A quién? Bueno, en general a los estratos de poder, o al poder político o algún poder privado, le conviene que en general la sociedad tenga ciertos conceptos como verdaderos, entonces a través del poder, de los medios de comunicación o como sea, instala una idea como verdadera, que le es funcional. ¿Sí? El caso paradigmático que siempre se pone de ejemplo para ilustrar esta idea de posverdad y de deconstrucción es la histórica opresión de la mujer, ¿no? Se ha naturalizado a lo largo de la historia que la mujer es de alguna manera inferior al varón, y se ha instalado esa verdad como natural a través de ciertas estructuras de poder, de ciertos estratos de poder, a quienes les sirve que sea tenido como natural esa idea de la asimetría entre el varón y la mujer, ¿no? Pero vamos a escuchar estas ideas que acabamos de explicar de la boca misma de Stan Reisberg para ver cómo se presentan todas hilvanadas en este discurso, ¿no? La idea de posverdad que acabamos de explicar y la idea de deconstrucción. Cuando decimos que la verdad ha muerto, significa desenmascarar que siempre que alguien habla en nombre de la verdad, está tratando de imponer su propio interés. Que la verdad es aliada siempre al poder. Eso no quita que uno no la busque. Buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a encontrar.
pero no lo podemos dejar de buscar. El poder, digamos, en todas sus manifestaciones, no hay un poder como algo cerrado, único, externo. El poder atraviesa todo lo que hacemos. Ahora, el poder se ejerce, se instala, ¿de qué modo? ¿Cuál es su modo más efectivo? Naturalizando su propio interés como si fuese el interés de todos. En la naturalización juega un rol fundamental el saber y la verdad. Por eso cuando el poder logra demostrar, pero aparte desde la ciencia, desde las instituciones, que su propia lógica es la lógica general de la humanidad, ganó. Digo, el caso más concreto, sí, que hoy lo vemos por suerte en las revueltas de estos últimos años, es el caso de la opresión de la mujer. O sea, se naturalizó históricamente que la mujer ha venido a este mundo para una serie de rasgos o de propósitos que en realidad están absolutamente enhebrados en lo que es un paradigma de tipo patriarcal que necesita de la mujer generando y cumpliendo con esos objetivos. Muy bien. Entonces, me parece que está clarísimo ahí la definición y los conceptos que hemos explicado de posverdad como una construcción cultural que es instalada, de alguna manera naturalizada, para pasar como una verdad, y el concepto de deconstrucción, que es justamente mostrar que eso que aparentemente es una verdad, no lo es, que es una construcción cultural, que es funcional a un poder, y que tiene que ser deconstruido, ¿sí? Y ahora vamos a lo más profundo, ¿no? Cuando uno quiere conocer a un autor, me parece que tiene que ver su metafísica, sus concepciones más profundas respecto del ser, de la realidad. Entonces vamos a ver los fundamentos metafísicos que tienen estas nociones de posverdad y de construcción. La central me parece que es la negación del ser en sí mismo. Leemos un texto de Stan Reisberg y después lo analizamos como venimos haciendo. No hay un ser en sí mismo, sino que el ser siempre se nos presenta en un juego aporético de presencia y retirada. El ser en realidad acaece, no es una estructura a la que se puede llegar como si ocupara un lugar estable. Es más un estar que un ser. Un estar que se nos presenta siempre con otros ropajes y es cada uno de sus ilimitados ropajes lo que en realidad es. Incluso la idea de un ser en sí mismo es otro de los tantos ropajes. Se nos presenta a los seres humanos que siempre somos otros y se nos presenta de modos muy diversos dependiendo de su acaecer epocal. Muy bien, ¿qué significa este texto tan intrincado, aparentemente, ¿no? La negación del ser en sí es en el fondo la negación también de la verdad ontológica. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos la verdad lógica, la verdad del conocimiento humano, y dijimos que era la adecuación entre el intelecto y la realidad, ¿no? Hay verdad cuando la inteligencia adquiere la misma forma que tiene la realidad. Muy bien, esa es la verdad lógica, la verdad del conocimiento. Eso supone que la realidad tiene una forma en sí misma, que tiene una forma de ser, una esencia, una naturaleza, que las cosas tienen una naturaleza, una esencia. Esa es la verdad lógica. Eso es el ser en sí mismo. Pero toda esta teoría está fundada en una negación del ser en sí mismo. Porque como dice el texto, el ser no es algo estable, sino más bien un devenir, un fluir, un acaecer, un suceder. ¿Sí? Y aquí se ven las influencias de Heidegger, ¿no? El ser en sí es sus diversas manifestaciones epocales. No es que es una cosa que es de una manera y se manifiesta de diversas formas, sino que es su misma manifestación epocal, que viene de época, como ya dije, o incluso manifestación personal. Y acá hay que ser bien claro, porque una cosa es decir que nosotros no podemos conocer la verdad porque no la podemos alcanzar, no podemos llegar a ella, pero que la verdad existe en algún lado. Como por ejemplo, sería el modo platónico, ¿no? Estamos adentro de la caverna y vemos solo sombras y no podemos salir de la caverna ni acceder a las cosas en sí afuera. Porque eso supone que hay una afuera de la caverna donde están las cosas en sí. Bueno, esta filosofía no dice eso. Dice que no hay una afuera de la caverna, sino que todo es caverna, o que hay
infinitas cavernas de las cuales uno puede seguir saliendo sin nunca llegar a una realidad en sí. Y aquí es donde entrama la frase de Nietzsche: no hay hechos en sí mismos, sino solo interpretaciones, ¿no? O sea, la realidad misma no es otra cosa que una interpretación, ¿sí? Es como si la realidad, en vez de ser algo sólido, algo que tenga consistencia propia, es más bien algo líquido que va tomando la forma del recipiente que la conoce. Entonces, en vez de ser el intelecto nuestro que se adecúa a la realidad, es la realidad la que se adecúa a nuestros intelectos, y eso no es otra cosa que la interpretación, ¿sí? Entonces, acá está la conexión entre las ideas de posverdad y de construcción que veíamos antes con el pensamiento más profundo, más metafísico que hay en estas teorías. La ausencia de verdad ontológica es el fundamento de la ausencia de verdad lógica. Es decir, como no hay un ser en sí mismo, y que esa es la verdad ontológica, entonces tampoco puede haber un conocimiento verdadero, y esa es la verdad lógica, porque no hay nada a lo que nuestro intelecto se pueda adecuar. Muy bien, hasta aquí el pensamiento de Stan Reisberg. Ahora vamos a hacer un análisis crítico, vamos a ver qué cosas se pueden criticar y ver qué se puede rescatar, si es que hay algo para rescatar. En primer lugar, yo diría que su filosofía está llena de inferencias infundadas, es decir, de deducciones que se sacan sin razón o de una forma lógicamente incorrecta. Por nombrar una, de la inexistencia de la verdad, no se puede deducir ningún deber moral. ¿Qué quiere decir esto? Veamos este texto de Stan Reisberg. Y si la verdad no existe, entonces a la inversa, el deber de la filosofía es ejercer una resistencia a través de la sospecha y la refutación permanente de aquellos que se apropian de ella para sojuzgar al resto de las interpretaciones posibles, ¿no? O sea, acá está deduciendo del hecho de que no hay verdad, ¿no?, ni lógica ni ontológica, está deduciendo un deber moral, que es el de construir, el de desenmascarar todas las ideas que se nos presentan como verdaderas. Pero de la inexistencia de la verdad no se puede deducir un mandato moral. ¿Por qué? Porque justamente el bien moral tiene su fundamento último en la verdad. Esto lo explica muy bien Piper en El bien y la realidad. Todo deber se funda en el ser. La realidad es el fundamento de lo ético. El bien es lo conforme a la realidad. Quien quiere conocer y obrar el bien debe dirigir su mirada al mundo objetivo del ser, ¿no? Fíjense, esta frase es la principal, ¿no? El bien es lo conforme a la realidad. O sea, obrar bien, moralmente, significa actuar de acuerdo con lo que las cosas son, ajustarse a su naturaleza, a su modo de ser. Ser justo es eso, ajustarse a lo que las cosas son, ¿no? Hace un rato explicábamos el significado de la verdad en sentido lógico como la adecuación entre la inteligencia y la realidad, ¿no? Nuestra mente toma la forma, se ajusta a lo que las cosas son. Bueno, acá es la misma lógica, pero respecto de la práctica. El obrar bien es ajustarse a las cosas en cuanto a lo práctico, ¿sí? Ahora, así como dijimos que si no hay verdad ontológica, si no hay ser, si no hay realidad, si no hay naturaleza de las cosas, tampoco puede haber verdad lógica. Si no hay naturaleza de las cosas, si no hay realidad, si no hay esencias, tampoco puede haber un bien moral. Y esa es la deducción que está haciendo Stan Reisberg. Si la verdad no existe, entonces el deber moral, si la verdad no existe, la filosofía no tiene ningún deber y nadie tiene ningún deber. Es más, podría deducirse cualquier cosa de la inexistencia de la verdad. Podría deducirse que el deber de la filosofía es de construir, o tranquilamente también podría deducirse que el deber de la filosofía entonces es sojuzgar al resto de las interpretaciones posibles, ¿no? Entonces, el mandato moral, el deber moral que se sigue de la inexistencia de la verdad es totalmente infundado,
y justamente peligroso, diría yo, este escepticismo gnoseológico, el escepticismo del conocimiento de que no se puede saber la verdad, es peligroso porque a partir del escepticismo, de la negación de la verdad, cualquier acción puede ser justificada. Como decíamos antes, se puede deducir cualquier deber moral. Como se puede ver en este poco feliz texto de Stan Reisberg, que puede ser interpretado como una incitación de la violencia hacia la mujer. En su libro ¿Para qué sirve la filosofía?, él va explicando distintas ideas filosóficas, todas unificadas por el relato de una historia en la que él sale de su casa, se toma un bondi, después se baja, se pierde, se toma un tren, y cuando sube a un tren, el tren se detiene porque hubo un altercado, y una mujer se pone a gritar porque quiere que el tren avance, ¿no? Un hecho que seguramente muchos de nosotros hemos presenciado. Entonces, cuando él mira a la mujer y se empieza a preguntar a partir de este escepticismo, ¿qué le pasa a esta mujer? Empieza a decir, bueno, pero la mujer esta es una mujer o es un robot. Podría ser un robot, tranquilamente. Y a continuación dice esto. Y si a la mujer la cortamos por la mitad con una motosierra y vemos sus entrañas similares a las de cualquier ser vivo, ¿todavía podemos dudar de si lo que estamos observando no es un sueño o una alucinación? O si detrás del último órgano que estamos destruyendo no se esconde el microchip original. En tercer lugar, podemos hacer una deconstrucción de la deconstrucción, y por eso esta charla se llama Deconstruyendo al Deconstructor, ¿no? ¿Qué significa una deconstrucción de la deconstrucción? Según la teoría de la deconstrucción, toda verdad, entre comillas, puede ser deconstruida. O sea, uno puede entender por qué esa idea se impuso como verdadera desde algún lugar de poder, ¿no es cierto? Yo desde ya no comparto esto. Yo pienso que hay ideas que algunas personas tienen como verdaderas no porque les sirve o no porque un poder se las hizo creer como verdaderas, sino porque honestamente piensan que son verdaderas, ¿sí? Incluso gente de estratos de poder defiende ideas no porque les conviene, incluso muchas veces les trae muchísimos problemas defender esas ideas, pero las defienden porque honestamente creen que son verdaderas. Pero si alguien compra esta teoría de la deconstrucción y dice, no, como leíamos hace un rato, toda idea en el fondo que se tenga como verdadera es porque a alguien le sirve y porque es funcional a un poder. Bueno, si eso es así, entonces uno puede preguntarse, si toda verdad es una construcción funcional a un poder, ¿a qué poder es funcional la idea de posverdad? O sea, todas estas ideas que nosotros estamos viendo, la posverdad, la deconstrucción, no existe la verdad, no hay ser en sí, con las que permanentemente hoy en día nos bombardean desde los medios de comunicación. Decíamos que Darío había tenido un programa en la televisión durante mucho tiempo. Bueno, todas estas ideas, ¿a qué poder son funcionales? ¿A quién le sirve que estas ideas se difundan? ¿A quién le viene bien? ¿A quién le garpa que la población se crea que no existe la verdad o que hay que deconstruir absolutamente todo? No voy a responder a esta pregunta, simplemente la voy a dejar para la reflexión o para abordarla en otra oportunidad. Por último, y yo diría casi lo más importante de todo, el pensamiento de Stan Reisberg está atravesado, para utilizar también un término relacionado con esto que estamos viendo, el pensamiento de Stan Reisberg está atravesado por una contradicción fatal, o sea, una contradicción que lo aniquila. ¿Cuál es? Miren este texto. Toda interpretación siempre es deconstruible. Todo lo que se diga siempre es deconstruible. O sea, que nunca se llega a una primera certeza. O sea que no hay certezas. O que la única certeza sea que no hay certezas, con lo cual no hay certezas. El carácter provisorio de todo saber
amparado en la conciencia de imperfección de lo que nos rodea, nos lleva a concluir que de nada podemos afirmar nada en términos absolutos. Dicho de otro modo, ¿no es el carácter finito de nuestro ser el fundamento suficiente para comprender que no es posible enunciar ningún tipo de afirmación absoluta? Solo lo absoluto puede afirmar absolutos. Bueno, ¿cuál es la contradicción fatal? Que este texto, en el que se argumenta para demostrar que no es posible hacer afirmaciones absolutas, está plagado de afirmaciones absolutas. Son casi todas afirmaciones absolutas. Toda interpretación siempre es deconstruible, es una afirmación absoluta. Todo lo que se diga siempre es deconstruible, otra afirmación absoluta. Nunca se llega a una primera certeza, otro absoluto. No hay certezas, otro absoluto. De nada podemos afirmar nada en términos absolutos, otra afirmación absoluta. No es posible enunciar ningún tipo de afirmación absoluta, otra afirmación absoluta. Solo lo absoluto puede afirmar absolutos, otra afirmación absoluta. Creo que es muy difícil encontrar en la historia de la filosofía un texto tan dogmático como este y tan contradictorio como este. Para demostrar la inexistencia de verdades absolutas, se usan afirmaciones absolutas, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿la expresión todo es una interpretación? ¿Es una interpretación o es algo absoluto? No podemos hacer afirmaciones absolutas. ¿Es una afirmación absoluta o es solamente una interpretación? Y la pregunta que les hacía en la invitación, ¿es verdad que no existe la verdad? Bueno, si uno responde sí, es verdad que no existe la verdad, entonces está afirmando algo verdadero para negar la existencia de la verdad. Una contradicción en sí misma. Una contradicción enorme, por eso es una contradicción fatal, ¿sí? Una contradicción de la que no se puede salir. El pensamiento que niega la verdad es un pensamiento que se suicida. El pensamiento que dice que la verdad no existe es un pensamiento que se serrucha el piso. O para mostrarlo en términos gráficos, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, es esto. Aquí podemos ver a Steinreiber tratando de sacar a la verdad de la filosofía. Es imposible, porque para negar a la verdad hay que afirmar una verdad. Decir la verdad no existe es la bancarrota del pensamiento. Pero bueno, veamos qué se puede rescatar. ¿Qué se puede rescatar de este pensamiento? Hay semillas de verdad en todos lados. Tratemos de ver cuáles son las que hay aquí, ¿no? Porque por algo estas ideas son tan difundidas y resultan tan atractivas para algunas personas. Todo lo que resulta atractivo tiene algo de bueno y de verdadero. Entonces tratemos de ver qué es lo que hay aquí. Tratemos de ver cuál es la relación que podría haber entre verdad y posverdad. Porque como les comenté al principio, la palabra posverdad no tiene un solo significado, tiene varias acepciones. De hecho, el diccionario de Oxford, que la declaró palabra del año en 2018, la define de esta manera. Lo relativo a o lo que denota circunstancias en las cuales los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a las emociones o a las creencias personales. Y el diccionario de la Real Academia Española da una definición similar, pero que no es exactamente igual. La posverdad es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Entonces, fíjense que acá, en estas definiciones de posverdad, ¿qué es lo que se dice, ¿no? Primero, en la de la Real Academia Española, que los medios de comunicación manipulan las noticias que van a emitir para hacer creer determinadas cosas a la sociedad, a los oyentes, ¿no? Es similar a lo que habíamos visto, pero con una diferencia muy importante, que acá dice la distorsión deliberada de una realidad, o sea,
esta idea de posverdad, esta definición de posverdad, no solo no niega la existencia de la verdad, sino que la supone. ¿Sí? O sea, es una falsedad instalada, una mentira instalada por la opinión pública, pero que supone que hay una verdad. Y lo mismo en la definición del diccionario de Oxford, ¿no? Los hechos objetivos importan menos que las creencias personales. Y esto es un factor que se agrega. Algunas veces, cuando nos llegan algunos datos, uno ya tiene un pensamiento previo, y ¿qué es lo que tiende a hacer? Tiende a dejar de lado los datos, o restarle importancia a los datos que ponen en cuestión el pensamiento que uno ya previamente adquirió, y asume más fácilmente, está más predispuesto a aceptar los datos que confirman ese pensamiento que uno tenía previamente. ¿Sí? Entonces, estos son como otros matices de la idea de posverdad. Vamos a ver cómo Darío también hace referencia a esto y después lo comentamos. ¿Cómo se define la posverdad? Se la define como la vocación de no hacernos cargo de cierta data que nos da la realidad, que nos tira la realidad, sino de interpretar a la realidad siempre para confirmar lo que previamente yo ya sé que quiero sostener. O sea, siempre voy a ir a la realidad no abierto a que la realidad me cachetee. ¿Por qué? Porque no hay realidad. Porque como la realidad es amorfa y es siempre interpretable, siempre voy a encontrar la tajadita, siempre voy a encontrar la perspectiva, el escorzo que me va a funcionar para que yo ratifique lo que previamente quería ratificar. Ese es el modo más usual en que usamos la palabra posverdad, y diría en ese caso, si están de acuerdo, que sería casi un sinónimo de autoengaño. Ahí. Lo que yo agregaría, y me parece lo propio de nuestro tiempo, lo que yo agregaría, y ahora lo vamos a trabajar un poco mejor, es que esa práctica que realizo con la verdad, y con la realidad y con la interpretación, ese autoengaño, de ese autoengaño soy consciente. Y para decirlo husserlianamente, me chupa un huevo. O sea, soy consciente y me hago el boludo. Pero hacerse el boludo es muy difícil. Es fácil ser boludo. Otra cosa es hacerse el boludo. Fue un chiste. Pero porque me hago el boludo significa estoy viendo la estrategia, el operativo, lo que estoy haciendo, cómo estoy recortando a mi necesidad. Y digo, igual, es así, no me importa. Veo que hay algo que no cierra, pero asumo esa situación en un punto porque sí, porque me conviene, porque quiero creerlo así, porque salgo a defender más lo que previamente quería sostener que otra cosa. Porque además, como la realidad es amorfa, siempre voy a encontrar la forma de hacer encajar esos datos, esos números, esos comportamientos en lo que yo quiero demostrar. Muy bien, entonces, a mí esto que dice acá Stan Reisberg me parece muy valioso. Quitando la idea de que la verdad no existe, de que no hay realidad, de que no hay orden, todo eso ya nosotros mostramos que es imposible, ¿no? Pero la idea de posverdad como ese mecanismo por el cual uno solamente se queda con las cosas de la realidad que le sirven para reafirmar el pensamiento que uno tiene previamente y descarta las que podrían ser una verdadera objeción, me parece que es muy importante para tener en cuenta, ¿no? Que esto estuvo desde siempre en la historia de la filosofía, ¿no? Poner tu propio pensamiento a prueba
contra los pensamientos de otros. Por ejemplo, Tomás de Aquino en la Suma Teológica, antes de desarrollar su idea, agarra 3, 4, 5 objeciones, pensamientos contrarios a la idea que él tiene, y trata de analizarlos, trata de contestarlos. Objeciones reales de otros filósofos contemporáneos o anteriores a él que pensaban distinto. Y lo mismo, por ejemplo, Descartes con las meditaciones metafísicas. Cuando editó las meditaciones metafísicas, varios filósofos importantes de la época salieron a contestarle con ideas contrarias, tratando de refutarlo. Y Descartes, en vez de hacerse el boludo o no prestarles atención, ¿qué hizo? Agarró esos escritos, los puso en la nueva edición de las meditaciones metafísicas y después lo respondió. Y editó las meditaciones metafísicas seguidas de las objeciones y de las respuestas a las objeciones, ¿no? Entonces, ese mecanismo por el cual nos quedamos solo con lo que nos interesa o con lo que nos viene bien, lo que nos sirve, lo que nos resulta cómodo, porque siempre es incómodo tener que cambiar el pensamiento de uno. Lo más cómodo es siempre confirmar lo que uno está pensando, ¿no? Me hace acordar un poco a la forma en la que funciona el algoritmo de YouTube, ¿no? Que vos ves 1, 2, 3 videos de un tema y ya te empieza después a tirar todos videos de esa cuestión. A mí, por ejemplo, en este momento me llegan todos videos de Van Halen, como que murió hace poco, entonces me di 4 o 5 recitales y ahora todos videos de Van Halen. Pero claro, no me llega ninguno de Justin Bieber o de Lady Gaga, ¿no? Entonces, a veces ese mecanismo de YouTube, ese algoritmo, se traslada a nuestra mente. Y empezamos a buscar lugares, personas con las que hablamos, canales de televisión, en las que únicamente podemos confirmar lo que nosotros ya pensábamos. Y no le prestamos atención al resto. Entonces, esta noción de posverdad, que también se llama sesgo confirmatorio, porque uno solamente mira lo que confirma su pensamiento, me parece que es muy importante tenerla en cuenta. Para pasar en limpio, yo diría que hay, y para responder a la pregunta ¿qué es la posverdad? Yo diría que hay 3 sentidos de la palabra posverdad. En primer lugar, un sentido social, podríamos decir, en el que significa una falsedad instalada en la opinión pública a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Cuando se hace pasar una idea falsa como verdadera. En segundo lugar, un sentido más personal, que consiste en considerar solo los hechos que confirman un pensamiento previo e ignorar los que lo refutan, los que intentan negarlo, los que lo ponen en duda, ¿no? En este caso sería sinónimo de sesgo confirmatorio o de autoengaño, como decía Stan Reichardt. Y en tercer lugar, un sentido filosófico, que es el más profundo, si se quiere, el más metafísico, que es el negacionismo de la verdad. Negar la existencia de la verdad lógica y de la verdad ontológica, ¿sí? Diciendo que no existe. Este tercero, como ya dije, me parece que no tiene sentido. Los otros 2 me parece muy importante tenerlos en cuenta para tratar de evitar la manipulación de los medios de comunicación, tener la mayor apertura posible, y para tratar de evitar el sesgo confirmatorio. En segundo lugar, otra cosa que pienso que se puede rescatar es el valor de la sana deconstrucción. ¿Qué es la sana deconstrucción? Bueno, deconstruir las estructuras, las ideas que han pasado como verdad y que son falsas. Eso me parece que es verdad también, está lleno. Quizás haya muchas más de las que nosotros pensemos, ¿no? Y esto también estuvo desde siempre en la historia de la filosofía. Por ejemplo, Sócrates, cuando aplicaba la mayéutica con sus alumnos y hablaba con ellos y les hacía preguntas para mostrarles que estaban equivocados, hacía eso, los estaba deconstruyendo, porque ellos tenían ideas que habían adquirido en Atenas y que pensaban que era verdad, y Sócrates, a partir de sus preguntas, les mostraba que eran falsas, ¿no? Y además de la sana deconstrucción, yo diría tener en cuenta las construcciones sustentables. ¿Qué son las construcciones sustentables? Vieron que la palabra sustentable se usa para explicar una empresa que se va a llevar a cabo
y que respeta o no daña a la naturaleza, ¿no? Como una fábrica que se va a instalar en algún lugar, pero ni se talan árboles, ni contamina, ni nada, ¿no? Es una construcción que no va en contra de la naturaleza o incluso que la favorece. Bueno, esta imagen se puede llevar también a la filosofía. Las construcciones culturales sustentables son las que se hacen respetando la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, y volviendo al ejemplo paradigmático que siempre se toma de la simetría del varón con respecto a la mujer, de la opresión de la mujer, del patriarcado, que es una construcción que el varón es superior a la mujer, ¿no? Pero la idea de que los dos tienen la misma dignidad, eso está basado en la naturaleza, está basado en la naturaleza de los seres humanos. Es una construcción sustentable, ¿sí? Es una verdad ontológica que tenemos la misma naturaleza, y es una construcción que eso se vea reflejado, por ejemplo, en las leyes o en la cultura. Cuando en realidad, si nosotros decimos que todo es una construcción, hay que tener cuidado, porque si todo es una construcción y es una construcción que el varón es superior a la mujer, entonces también es una construcción que somos iguales, en el sentido de que tenemos la misma dignidad, ¿no? Solo podemos afirmar con la fuerza necesaria que tenemos la misma dignidad, todos los seres humanos, si eso es una construcción sustentable, es decir, una construcción, si quieren, cultural, pero basada en la naturaleza humana, basada en el orden real, en el orden de la naturaleza, en las esencias, en el ser, en la forma de ser que tenemos. Pero para hacer eso tenemos que hacer metafísica, no política. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, Ignacio. Sigue entrando gente, pero tengo algunas preguntas ya en el chat. ¿Cómo se aplaude? Me preguntan primero. Bueno, los que quieran aplaudir, aplaudan, porque realmente fue muy buena, muy clara, muy precisa. Así que, si quieren, yo les aplaudo por todos los que quieren aplaudir. Bien, vamos a algunas preguntas que me fueron llegando a través del chat. Por supuesto, muchas felicitaciones ahora. A la pregunta más práctica, que no va dirigida a Ignacio, sino a nosotros, esta charla está grabada y la vamos a colgar en el canal de YouTube, tanto de la universidad, después como Ignacio la va a poner en su canal de YouTube también. Tengo un comentario de Alejandra Planker, que no sé si estás, Ale, o ya te fuiste, porque a las 18 tenía otra reunión. Genial, muy claro, por eso se habla hoy ya de la posética. La moral posmoderna se reconoce como defensora del derecho individual y correlativamente desmenuza el deber universal. Autónoma, la moral es polivalente, multifacética, mudable, consensual. ¿Sí? Ese es el comentario de Alejandra Planker. Bueno, a ver, después comentarios. Para que estoy bajando. Acá está. Diego pregunta. A mí me aparece como Diego. Diego, ¿vos querés hacer la pregunta en vivo o querés que te la lea? Bueno, lo que dice Diego es la crítica a la posverdad que hace Stragenberger, se me complica muchísimo el apellido. Gracias, pero a vos te sale más rápido que a mí. Requiere de cierto realismo. Si es criticable el que se hace el boludo pone, es porque se autoengaña ante una realidad que se impone. Claro, exactamente. Solo es reprobable esa actitud si hay una verdad que uno tuviera que mirar sin hacerse el boludo. Pero si no hay una verdad, entonces no queda otra que hacer eso, porque uno siempre va a conocer una interpretación y es imposible salirte de tu interpretación. Entonces,
es un sinsentido tratar de salirte de algo que sabes de lo cual no vas a poder salir, ¿no? Si no existe la verdad, esa idea de sesgo confirmatorio es inevitable. La única forma de poder evitarla, de que sea posible evitarla, es justamente aceptar que hay una verdad y que se puede conocer. Sí, quizás eso está relacionado con la siguiente pregunta que hace Fanny Arrieta, que dice, ¿cómo se desinstala la posverdad? Es la pregunta de Fanny. ¿Cómo se desinstala la posverdad? Deconstruyéndola, como hicimos hoy, justamente, mostrando qué contradicciones tiene y también tratando de ver qué supuestos metafísicos tiene, porque muchas veces mostrando estas contradicciones y mostrando los supuestos metafísicos que tiene, mucha gente no estaría dispuesto a aceptarlos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hace un rato. La mayoría está de acuerdo en que la superioridad del hombre con respecto a la mujer es una construcción, es algo cultural. Bueno, ok, pero obviamente que es así, ¿no? Pero si todo es una construcción, ¿estás dispuesto a aceptar que el hecho de que tengan la misma dignidad también es una construcción cultural y que también puede ser deconstruido? Yo pienso que la mayoría de la gente diría, no, yo no estoy dispuesto a aceptar eso. Entonces, ahí ya estamos hablando de una verdad objetiva que no es una construcción, ¿no? O que es una construcción fundada en algo natural. Entonces, me parece que esa es una buena manera. Mostrar las contradicciones, como hicimos hoy, la contradicción que hay en decir que no existe la verdad, y mostrar algunas verdades objetivas que son incuestionables, me parece. Nadie diría, estoy de acuerdo en que solo es una construcción arbitraria y que podría deconstruirse. Acá Sofía Polivanov pregunta si hay también influencias de Kant en este pensamiento. Bueno, por supuesto, Kant también es otro de los filósofos de los que recibe su influencia, sobre todo por la idea de lo que dice Kant, de que no podemos acceder a una verdad en sí, al noumenon, sino que solo conocemos fenómenos, o sea, nuestras representaciones de las cosas a través de nuestras categorías. Es el padre del subjetivismo, ¿no? Y quizás de todo lo que viene después, Kant. Así que me parece que también está muy presente en ese sentido. Acá Agustín Echavarría te quiere hacer una pregunta, me la mandó, pero si la puede hacer personalmente, Agustín. ¿No? ¿No está Agustín? Bien, te la hago yo, que es la pregunta que está acá. Dice que la leas. El valor que tiene reconocer el sentido social y personal de la posverdad, ¿no tiene sentido únicamente si se niega el tercero? Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Solo uno puede tratar de luchar contra el sesgo confirmatorio y contra las ideas que quieren imponer los medios de comunicación si está tratando de encontrar la verdad objetiva. Si no, todo se traduce en una pulseada, en una guerra de a ver quién puede imponer la propia subjetividad, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Echavarría. Me parece que solo tienen valor esos dos primeros sentidos, de tratar de evitar el sesgo confirmatorio y de tratar de escapar a las imposiciones de los medios de comunicación, se niega que no existe la verdad. O sea, si se afirma, si se reconoce que la verdad existe. Estás silenciada. Perdón. Acá tengo otra de misioneros. En general, a los que tienen posturas relativistas no les importa la contradicción fatal. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para hacer de esto un puente? Bueno, yo no sé si no les importa, ¿no? Porque, digamos, si alguien reconoce que su pensamiento es contradictorio,
bueno, es prácticamente lo mismo que reconocer que el pensamiento no tiene valor. Yo pienso que a veces no ven esta contradicción tan fuerte y además lo que decía antes, me parece que es muy raro encontrar a un relativista, aunque existen, yo pienso que Stan River es uno de estos, que esté dispuesto a reconocer que absolutamente todo es una construcción. En general, las personas que sostienen esta teoría de la posverdad y de la deconstrucción, sostienen también algunos valores universales, ¿no? Por ejemplo, la inclusión, la diversidad, la democracia. Esos para ellos son valores incuestionables también. Lo que pasa es que muchas veces no se los pone de frente con esa contradicción. Me parece que va por ahí la cosa. Ignacio del Carril tiene también una pregunta. ¿La querés hacer en voz alta, Ignacio, o te la leo yo? No. ¿Me abriste el micrófono ya? ¿Sí? Escúchame. Sí, bueno, sí, no, la pregunta mía es, digamos, es muy difícil de entender digamos, en el escepticismo, y los filósofos relativistas o escépticos, ¿de dónde sale ese escepticismo? Si es producto de alguna inferencia lógica o si en el fondo es una postura tomada previamente, ¿no? Como arbitraria, por decirlo así. No sé, esa es la pregunta. Sí, muy buena. Yo pienso que hay casos y casos. Me parece que en general no es de una inferencia lógica, sino que vamos a centrarnos en el caso actual, ¿no? Que me parece a mí. En el caso actual me parece que detrás hay una motivación ética, que es el deseo de la libertad absoluta. Y esto lo dice claramente Bátimo, y lo decía yo citando a Stan River en la introducción, ¿no? Si existe ellos piensan que si existe la verdad, si hay verdades absolutas, entonces no hay libertad, porque la verdad te obliga, de alguna manera, te reclama a actuar de determinada manera. Entonces ya es autoritario decir que hay una verdad, y eso implica resignar cierta libertad que no se quiere resignar. Entonces ellos entienden que para salvaguardar esa libertad hace falta negar la existencia de verdades absolutas. A mí me parece que esa motivación de la libertad siempre está detrás del escepticismo y del relativismo. Marcelo Vera, ¿querés decir tu pregunta o te la hago yo al final? Por ahí, bueno. Al final, lo recuperable, entre comillas, de Strachenbacher, metafísica no política, es una inferencia no congruente con el pensamiento de él mismo. A ver, de nuevo, por favor. Al final, lo recuperable, entre comillas, de Darío, metafísica, no política, ¿es una inferencia no congruente con el pensamiento de él mismo? Más o menos, ¿no? Porque el lema de él es mentira la verdad, ¿no? Entonces él lo que pretende es negar que haya verdades. Entonces él va en contra de todo aquel que quiera decir esto es la verdad. ¿Sí? Digamos, la motivación principal que tiene, como decíamos antes, ¿no? La función de la filosofía es mostrar que todo lo que se presenta como verdad, en el fondo, no lo es. Entonces, en ese sentido, podría no ser contradictorio, ¿no? En los dos primeros sentidos de posverdad. Cuando un medio de comunicación quiere imponer algo como si fuera la verdad, la función de la filosofía es decir, esa no es la verdad. Y en el segundo también, el sesgo confirmatorio, cuando vos decís, ah, bueno, esto, viste, estoy confirmando lo que yo pensaba que es verdad, no, porque ahí estás haciendo un recorte arbitrario, ¿no? que es lo que te conviene.
Lo que sí diría es un poco lo que decíamos antes. No sé si, me parece que no es contradictorio, pero solo tiene sentido. Tiene mucho más valor pelear contra una idea falsa para recuperar la verdad, que solo pelear contra una idea falsa para que después venga otra idea falsa y nunca llegar a ninguna idea verdadera, me parece. ¿La moral en definitiva se basa en el consenso social para este tipo de pensamiento? Dice Gabriel Cuomo. Yo creo que sí. Yo creo que la idea es que todo deber moral en el fondo es una construcción que en realidad lo que intentan es ir deconstruyendo cada vez más los deberes morales, ¿no? La apertura moral cada vez mayor hasta que no haya ninguna. La deconstrucción no solo de la moral, sino también de la identidad tiene que ver con eso. Me parece que hasta llegar al que el único consenso cultural sea respetar la diversidad a ultranza, digamos, ¿no? En el sentido de que no haya ninguna norma de conducta. Entonces, sí, me parece que se los entiende como una construcción cultural, pero una construcción cultural que es necesario deconstruir. Diego pregunta, ¿qué autores amigables de divulgación filosófica realista podrá recomendar, como para poder contrarrestar la popularidad de este muchacho entre los jóvenes? Gracias. Muy bien, muy bien. No sé si de divulgación lo llamaría, pero, por ejemplo, un autor que a mí me gusta mucho porque conjuga dos cualidades que no suelen estar juntas en los filósofos, que son la profundidad y la claridad, es Cliff Lewis, por ejemplo. No es de divulgación. Cliff Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia, tiene libros muy buenos que explican no solo el tema de la verdad, sino de los valores morales objetivos, etcétera, etcétera, como por ejemplo el mero cristianismo, los 4 amores, y uno que no es tan técnico, pero que es una filosofía un poco más fantástica, por decirlo así, es El Gran Divorcio. Creo que yo nunca me animo a recomendar autores, pero Luis es de los pocos que me animo a recomendar porque me parece de lo mejor. Acá Lucas Padilla te pregunta, ¿te imaginas que podrías tener una charla con Darío sobre estos temas? Sí, por supuesto, por supuesto. No sé si él podría tenerla conmigo porque siempre sería su interpretación de la charla que estamos teniendo, ¿no? Pero yo pienso que sí podría tenerla de verdad. Después Roberto Faruglia, ¿se podría decir que en la posverdad se impone quien hace prevalecer su poder a la manera de la voluntad de poder? Claro, si el panorama es así como se describe, que no hay verdad y que siempre lo que se hace pasar por verdad es una idea que se impone a través del poder, lo que hay es una lucha de voluntades de poder. Sí, bueno, Nietzsche tiene una definición de verdad muy interesante y que pinta de cuerpo entero, me parece, esta idea que decís vos. La verdad es aquello de lo que podés convencer a muchos. Y para convencer a muchos tenés que tener poder, ¿no? El que cuanto más podés tener, cuanto más poder tenés, más fácil te resulta convencer a la mayor cantidad de gente e instalar una idea que pase como verdadera. Acá hay una pregunta muy interesante de Juan Pablo Roldán. Aprovecho para saludarlo, Juan Pablo. ¿Querés hacer la pregunta a vos, Juan Pablo? Bueno, dale, porque escribí cualquier cosa. No sé qué hice cuando estaba escribiendo. ¿Qué decís, Ignacio? Una alegría, buenísimo, che. Che, yo te preguntaba si te parecía que podía haber una oposición entre esta idea de posverdad, posmetafísica, y en la otra vereda, a veces, algo que se podría llamar, no sé, una hipermetafísica o una
ultra verdad, etcétera, que, viste, fije cosas que no hay que fijar y que crea que todo es necesario, aún lo contingente, y que deje de lado lo subjetivo, lo histórico y lo cultural, que no habría que dejar de lado. Si no te parece que a veces, si existe ese pensamiento conservador que alimenta la posverdad, y la posverdad a su vez, o sea, son enemigos que a lo mejor, no sé, digo, que se eligen entre sí, y que habría que combatir si eso fuera así, no solo la posverdad, sino también esa ultra verdad, o vaya a saber cómo se puede llamar, ¿no? Sí, sí, una especie de dogmatismo, digamos, en el que todo se considere una verdad objetiva, absoluta o natural. Sí, sí, totalmente. Me parece que son como dos extremos, ¿no? Por un lado, negar la existencia de la verdad objetiva o de ciertos valores fundados en lo natural, y por el otro, decir que todo es objetivo y que todo está fundado en lo natural y no hay ninguna verdad. Y además, claro, cuando uno se quiere separar de un extremo, siempre la tentación es de irse al otro, ¿no? Porque están en tensión. Y muchas veces, como perfectamente describías, un extremo elige al otro de enemigo, ¿no? Esto también lo dice Foucault, que el poder siempre se ejerce contra una resistencia, contra una rebeldía, y que muchas veces tiene que ser un enemigo elegido por el poder y que le sirva para poder ejercer esa resistencia. Entonces muchas veces pasa que los negacionistas de la verdad eligen a los dogmáticos como enemigos, a los fanáticos, para refutar la existencia de toda verdad, y al revés, los fanáticos, los dogmáticos, eligen a los negacionistas de la verdad como enemigos para fundamentar su teoría. Espero no haber sido ninguno de los dos. Buenísimo, che, gracias. Muy claro, es como que se necesitan mutuamente para anularse, ¿no es cierto? Claro. Bien, pero yo no quiero participar. Sebastián Rivas, decir tu verdad vale lo mismo que la mía, ¿no supone el riesgo de imponer verdades que son compartidas por gran parte de la sociedad? Pienso en la cultura de la cancelación. Sí, a ver, hay que ver qué es lo que quiere decir vale lo mismo que la mía, ¿no? O sea, está claro que cualquiera puede tener su opinión acerca de cualquier cosa y de que no está bien en general imponer el propio pensamiento sobre los demás, ni el de la mayoría sobre los demás, ¿no? Y que tiene que haber, digamos, tiene que haber garantías para las libertades individuales, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y que no se coarten, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no se pueda discutir, que uno no puede decirle a otro que está equivocado, y tampoco significa que haya opiniones que valgan más que otras, ¿no? No en el sentido de que no tienen que ser escuchadas o no tienen que ser respetadas, ¿no? Pero, a ver, los terraplanistas, los que piensan que la Tierra es plana, ¿no? Por supuesto que pueden expresarlo, pueden decirlo, pueden reunirse, como hacen. Me causó mucha gracia que uno de los últimos congresos de los terraplanistas fue en la ciudad de Colón. Pero más allá de esa ironía, pueden tener su opinión, pero me parece que esa opinión no vale lo mismo que la de todos los científicos que afirman que no es plana. ¿Sí? Acá una pregunta de Cristian Carman. ¿Se puede invitar a Juan Pablo Roldán para que dé una charla de construyendo la hiperverdad? Estaría genial, la verdad que estaría buenísimo. A ver, Mabel Jiménez, ¿cómo te imaginas una humanidad toda deconstruida? ¿Es posible una humanidad así? No sé, la verdad no me lo imagino, no me lo imagino. A ver, ¿qué quiere decir toda deconstruida también, ¿no? Se está refiriendo a la deconstrucción de Stan Reisberg, que quiere deconstruir absolutamente todo,
o una que deconstruye todo lo que hace bien de construir, y las construcciones sustentables las dejó. No sé, la verdad no me puse nunca a pensar en ese futuro distópicamente filosófico, o filosóficamente distópico. Acá, Maximiliano Romero, ¿puede haber alguna motivación o objetivo político o ideológico con la deconstrucción? Bueno, es lo que decía antes, cuando dije que toda idea que se instala como verdadera es funcional a un poder, ¿no? Y en la política se usa muchísimo la idea de posverdad, de instalar ideas, aunque no sean verdaderas, se dicen desde los medios de comunicación, desde el gobierno, y que después pasan como verdaderas o no, después a veces a lo mejor se destapan, ¿sí? Pero yo pienso que sí, que puede haber objetivos políticos, no solo que puede haber, sino que la mayoría de las veces hay. De hecho, por eso Steinreich dice hay que hacer política, no metafísica, hay que hacer política. Es como una especie de búsqueda de la lucha para imponer la propia subjetividad, ¿no? También es una frase muy común de él, que hay que hacer política en todos lados. Lo privado no es lo político, no. Lo privado también tiene que ser político. Y la política muchas veces es eso, es convencer al otro de algo para que te vote, ¿sí? Sin importar la verdad. Viste que siempre se dice, el político que dice la verdad no lo vota nadie, ¿no? Entonces, a veces se instalan ideas en la realidad, y eso es la lucha política. Yo recuerdo una vez estar escuchando una discusión entre dos políticos en uno de estos programas, no sé si era Intratables u otro, y se subió un poco el tono de la discusión, ¿no? Entonces el conductor dice, bueno, muchachos, cálmense, y uno de los políticos dijo, no, está bien, no nos estamos peleando, sino que cada uno está tratando de imponer su propia subjetividad. Me pareció clarísimo, ¿no? La idea previa de cada uno está luchando con la idea previa del otro. No están los dos tratando de buscar la verdad, sino que están tratando de imponer su idea previa. Me hizo acordar también a una anécdota que escuché hace poco sobre Carlos Vilardo, ¿no? El ex DT de la selección argentina del 86. Contó que en el año 67 o 69, cuando jugaba en Estudiantes, fue a jugar haciendo una gira, porque había salido campeón Estudiantes, haciendo una gira por España, fue a jugar con un equipo, creo que era La Coruña, y terminó el tiempo reglamentario, hicieron alargue, hicieron penales y el partido seguía empatado. Entonces lo definieron tirando una moneda. Antes de tirar la moneda, Vilardo juntó a todos sus jugadores y les dijo, vamos a ganar, salga cara o seca. Vamos a hacer esto. Ni bien la moneda toque el piso, toque el suelo, ustedes salten y abrácense y empiecen a festejar y salten por todos lados. Y de hecho pasó eso, tiraron la moneda, y en el momento en que la moneda cayó al suelo, antes de que alguien se pudiera fijar si salió cara o seca, los estudiantes empezaron a saltar y a cantar y a gritar, y se empezó a armar lío, y todos se creyeron que había ganado Estudiantes y se llevaron la copa. De hecho, figura como que ganó Estudiantes, ¿no? Entonces, esa es la idea de muchas veces en la lucha política, imponer tu idea, sean como sean los hechos, a nadie le importa. Un dato curioso, Steinreich es hincha de Estudiantes. Bueno, está bien con el dato. Hay dos preguntas más y ya vamos terminando. Si Sócrates viviera, ¿diría que Darío es un sofista? Bueno, los contrafácticos son imposibles de conocer con certeza, ¿no? Pero Platón, por boca de Sócrates, vieron que no se sabe del todo con mucho rigor qué cosas dijo Sócrates y qué cosas dijo Platón. Tiene una definición de sofistas que está buenísima y me parece que se puede aplicar a este caso. Platón o Sócrates dice,
Un sofista es una persona que estudia los gustos de la sociedad en la que vive, los organiza como si fuera una filosofía y se los vende como sabiduría. Entonces, la gente cuando recibe eso en forma de filosofía, en forma de sabiduría, confirma sus propios gustos. Entonces dice, qué bueno, esto es lo que yo siempre pensé y ahora me lo explican de forma correcta. Entonces, insisto, no sé qué es lo que pensaría Sócrates, pero tal vez podría decir eso. Y la última, le doy la palabra a María Laura Raffo, que te quiere hacer una pregunta. Bueno, Bueno. hola, ya muchas gracias. Aclaro que no soy filósofa, sé si me conoce bien, soy docente, pero mi pregunta apuntaba a otro lado. Cuando uno era chico, la enseñanza de casa era los límites de tu libertad están donde empieza la libertad del otro, ¿no? Y esto daba siempre una idea de responsabilidad para con el otro, de que yo no puedo avasallar al otro. Entonces, en esta puja por si tu verdad es más verdadera que la mía, o cosas por el estilo, y sobre todo con gente quizás que tiene como es que decías, un sesgo que está como... Confirmatorio. Exactamente, gracias. El sesgo confirmatorio. Por ejemplo, cuando estás hablando con una persona joven que esgrime una posición al aborto, por ejemplo, y no respeta la vida y cosas por el estilo. Entonces, es tan mal relacionar libertad con responsabilidad, con el otro, que así como todos somos seres sociales, somos también responsables del otro, que los efectos de seguir la línea de pensamiento y de acción que cada uno tiene y si son después reversibles o no, como por ejemplo, bueno, a ver, salgamos de las ideas, porque si da lo mismo, bueno, vemos qué pasa con una embarazada que sí se somete a un aborto y la que no y que sigue adelante con su embarazo. Entonces, por ese lado viene mi pregunta, y en esta confrontación ante quizás pensamientos más relativistas y con este sesgo confirmatorio porque quieren escuchar lo que a ellos les sirve y no aceptan esta invitación a pensar y a buscar si es que existe realmente una verdad más allá, que sobre todo los planifique. Ok. Sí, por supuesto que la libertad y la responsabilidad están relacionadas, obviamente. La frase la libertad de uno termina donde empieza la del otro es muy conocida. A veces es de difícil de aplicación porque lo que es difícil ver es dónde empieza la libertad del otro. Pero me parece que la mejor manera es, como decía hace un rato, discutir, presentar las ideas, mostrar argumentos, ¿no? Después la racionalidad hace el trabajo que tiene que hacer. Y para eso me parece fundamental también la libertad. Hay un discurso de Obama que habla a unos alumnos en el campus de una universidad y les dice cuál es su visión de la universidad. Le dice, la universidad tiene que ser un ámbito en el cual haya ideas y que cada uno pueda expresar sus propias ideas, y a veces te vas a encontrar con alguien que dice una idea que te parece buena, y otras veces te vas a encontrar con alguien que dice algo que te parece tremendo, que te parece terrible. Y él lo que dice es, no hay que silenciar esas voces. Vos si te encontrás con alguien que piensa distinto, tenés que discutir, tenés que tener una discusión y mostrar los argumentos y a ver cuál argumento es mejor que cuál, ¿no? Entonces, a mí me parece que en estos temas, contrariamente a lo que decía Stan Reisberg, hay que meter a la verdad, hay que meter por lo menos a la búsqueda de la verdad en estas discusiones, en la discusión del aborto, como la que nombrabas vos, y en muchas otras, de las cuales se quiere sacar la noción misma, ni siquiera la búsqueda de la verdad. Eso tenemos que volver a meterlo y mostrar el valor que tiene, me parece.
Bueno, muchísimas gracias a todos por la gran participación. Hemos tenido 155 personas. Gracias a todos, tanto a los que estuvieron de acuerdo con la postura como las que no. Ahí mandaron un mensaje que preferían la filosofía de Darío. Con lo cual, eso es lo lindo que tiene la filosofía, digamos. Cada uno puede defender su posicionamiento de manera lógica y racional, y sin embargo seguimos todos hablando y dialogando, y eso es lo lindo. Ignacio, te agradezco muchísimo tu disponibilidad desde la Universidad Católica de Salta. La verdad que esto es como un orgullo poder haber hecho y haber logrado esta convocatoria. Tenés un club de fans muy interesante. La idea es hacer este tipo de eventos durante el 2021, unos presenciales y otros virtuales, así que les agradezco a todos muchísimo la participación en nombre de la Universidad Católica de Salta. Gracias, Ignacio, y gracias a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación.